Panadería, pastelería. Tema 1. Identificación y características de la harina y azúcar, indicando su clasificación y formas de comercialización, cualidades organolépticas, aplicaciones en la producción de productos pasteleros y de panadería, y características nutricionales. Las harinas son las materias básicas para la preparación del pan, galletas, pastas alimenticias, etc. Se obtiene por malturación del trigo limpio u otros cereales y leguminosas, o de algunos vegetales farináceos. La harina se define como el producto finamente triturado obtenido de la malturación de grano de trigo maduro, sano y seco e industrialmente limpio. La composición de la harina que se obtiene del trigo duro es la siguiente: agua, gluten, almidón y otros. Y del trigo blando, agua, gluten y almidón. La harina, sin otro calificativo, se entiende siempre como procedente del trigo. Cuando se trata de harinas procedentes de otros productos, se debe indicar: la malturación del trigo incluye la trituración del grano y cernido. El grano es cribado, descascarillado, escogido, limpiado, separado de los grandes extraños y a veces lavado antes de ser molido. En otras épocas, estas operaciones se hacían en un molino por medio de muelas. Actualmente se realiza casi siempre en grandes fábricas harineras con unos cilindros acanalados, cada vez más próximos. Los granos ya no son triturados, sino laminados, lo cual hace que desaparezcan algunos elementos esenciales del trigo, especialmente proteínas y sales minerales. La calidad de una harina se aprecia en primer lugar por el tacto. Las harinas redondas son más granulosas y más secas. Sus partículas resbalan unas sobre otras. Las harinas planas son más suntuosas y más fragantes. Dejan un fino polvillo entre los dedos. El argot profesional define a grandes rasgos dos tipos de harina: harina fuerte, procedente de trigos duros y que al coger un puñado con la mano y apretarlo fuertemente, al abrirla y moverla se desmoronará. Harina floja, al hacer la operación anterior quedará compacta. Las harinas fuertes son más secas y con mayor contenido en gluten, por lo que absorben mayor cantidad de agua que las flojas y se obtienen masas con mayor elasticidad. Son las apropiadas para la elaboración de masas panificables de levadura, hojaldre, etc. En repostería y pastelería existe una denominación de uso interno, que es la harina de media fuerza, o lo que es lo mismo, harina fuerte y harina floja a partes iguales. No se comercializa, pero es una mezcla de harina que los profesionales realizan para ciertas elaboraciones. Los productos constituidos fundamentalmente por el endospermo de estructuras granulosas procedentes de la malturación del trigo se denominan sémolas y semolinas. De las cubiertas del grano de trigo procedente de la malturación que queda al extraer la harina, se elabora un salvado de consumo humano. Junto con las harinas, la sal, el agua y la levadura son los ingredientes básicos en la elaboración del pan. Cuando se trata de la producción de artículos de confitería y pastelería, entran en juego otras materias primas, tales como huevos, leche en polvo, grasas animales, aceites vegetales, azúcar, glucosa, miel, zumo de frutas, etc.
Las féculas y los almidones también son harinas. En realidad se trata de almidón, pero que generalmente se llama fécula a las harinas obtenidas a partir de tubérculos, rizomas, raíces tuberculosas, granos de cereales y leguminosas, así como de otras partes de los vegetales. Así tenemos la fécula de patata, que es el producto obtenido a partir de patatas frescas, lavadas, peladas y trituradas con decantación y desecación de los granos de almidón.